parálisis en algunas entidades del Estado. Que el afán podría ocasionar algunos traumatismos. Economistas, politólogos y lauristas consideran necesaria la medida del gobierno de cambiar por contratos permanentes las órdenes de prestación de servicios, pero aún en el gobierno creen que el afán podría ocasionar algunos traumatismos. Eliminar los contratos por prestación de servicios en las entidades estatales ha causado revuelo en varios sectores que califican como insuficiente los 4 meses para hacer la transición este año, tal y como lo indica la circular emitida por el Departamento de Función Pública hace unos días. En las últimas horas, la Procuraduría General se pronunció frente a este plazo, advirtiendo que esto podría generar una parálisis en algunas entidades del Estado ante la falta de personal. Sobre el plazo de 4 meses para la duración de los contratos por prestación de servicios, se considera, dados los múltiples trámites y las diversas instancias que se deben agotar para ajustar las plantas de personal de las entidades del Estado, es insuficiente y se corre el riesgo de dejar a muchas entidades sin personal. Según los expertos, aunque la idea de formalizar los contratos es buena y podría reducir el costo fiscal de las demandas que recibe cada año el Estado por la mala práctica de este tipo de contratación, habrá muchos contratistas que quedarán sin empleo por las limitaciones presupuestales de las entidades públicas. Dentro de 4 meses, muchas personas que el gobierno necesita, lo más probable es que vayan a quedar desempleadas, y no estoy seguro de que vayan a ser reenganchadas con contratos laborales fácilmente. El pasado 2 de enero, el Ministerio de Trabajo expresó su preocupación sobre la implementación de esta medida en tiempo récord, pues la misma ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sostuvo en diciembre pasado que este proceso de transición sería organizado de acuerdo al análisis de cada entidad. Será en transición. Esperamos que al 2026 toda esta estado de cosas que casi no pudiese llamar inconstitucional en materia de contratación, podamos de verdad haberla disminuido, si no al 100%, por lo menos a un 80%. Actualmente la contratación por prestación de servicios supera los 20 billones de pesos. Sin embargo, aún no se tiene la certeza de cuánto le costará al Estado este proceso de formalización. En 2 semanas será la primera reunión del año de la Junta del Banco de la República y se prevé que subirá otro punto la tasa de interés para frenar la inflación, pero esta, dicen los expertos, solo se reducirá con la desaceleración del crecimiento económico. Marta Olaya. Mónica, la inflación de alimentos cerró por encima del 26% el año pasado, por lo que los analistas prevén que el costo de vida empezará a bajar de manera lenta después del primer trimestre del año. Este año la inflación seguirá siendo el dolor de cabeza del gobierno Petro y de los hogares colombianos, que tendrán que seguir enfrentando altos costos, especialmente en los alimentos, que cerraron el 2022 con un incremento del 27.8% según el DANE. Y aunque se espera que el costo de vida, que cerró en 13.12%, empiece a bajar en el primer semestre de este 2023, los analistas consideran que este descenso será lento. La bajada de la inflación en Colombia va a ser bastante lenta, solamente desde un punto de vista de desaceleración económica se va a poder ver una bajada de la inflación. Los expertos también advierten que se necesitará un plan de choque del gobierno para ponerle freno a la inflación, ya que no basta solo con el alza de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Tendremos que ver a un gobierno ejecutando políticas de producción en el campo agropecuario e industrial para que la inflación se reduzca con medidas monetarias y con intervención adecuada del Estado en la economía. Pero, ¿cuáles son los factores que seguirán impulsando al alza el costo de vida este año? El aumento de los salarios en el mercado lo que hace es aumentar los costos de producción y eso hará que los empresarios tengan que subir precios. Segundo, el aumento de los servicios que aún no han subido de precio, como los arriendos, la salud y la educación, y tienen un peso muy importante dentro de la canasta de los hogares. Y tercero, el impacto que tiene la devaluación en el mercado colombiano. Los analistas estiman que con el bajo crecimiento que tendrá este año la economía colombiana, la inflación podría cerrar este 2023 por debajo del 9%.
Dentro de 2 años y medio, la jornada laboral de Colombia será de 42 horas a la semana, 6 menos que las actuales 48, pero el cambio será paulatino y en julio próximo se dará la primera reducción de 1 hora. A paso lento comenzará desde el 15 de julio de este año la reducción de la jornada laboral en Colombia, con tan solo 1 hora semanal. Es decir, la jornada ordinaria se reduce a 47 horas hasta llegar de manera gradual a 42 horas por semana en julio de 2026. Según los analistas, pese a que varios empresarios se habían opuesto a la medida, señalando que se encarecerá la creación de empleo y se afectará la competitividad, lo cierto es que el efecto será mínimo para el sector empresarial. Estamos hablando de 1 hora de reducción de la jornada de trabajo que difícilmente va a tener esa vinculación con efectos en el empleo como los que se están avisorando, ¿no? Hay muchas empresas que ya no trabajan 48 horas, sino 40, 44 horas a la semana. Entonces, muchas de esas empresas probablemente no se van a ver afectadas. Con esta ley se busca alinear al país con la progresiva reducción global de la jornada laboral. Sin embargo, hay quienes creen lo contrario. Que al reducirse el número de horas que hasta hoy históricamente han sido 48 y reglamentariamente tienda a llegar a 42, los empresarios deben necesariamente tomar medidas, hacerse más productivos. Por supuesto van a haber cargos que no van a ser reemplazados, sino cargas laborales redistribuidas. La disminución de la jornada laboral no implicará la reducción en el pago que reciben los empleados, ya sea mensual o diario, y tampoco representará una exoneración de las cargas laborales de los trabajadores. Las centrales obreras anunciaron anoche su aspiración en la negociación del salario mínimo de 2023, un 20%. La cifra, según los empleadores, haría difícil la generación de nuevos empleos. Durante la tercera reunión entre las centrales obreras, el gobierno y los empresarios para definir el aumento del salario mínimo para 2023, en medio de un momento atípico, con una inflación que cerraría el año por encima del 12%, las centrales obreras pidieron un ajuste del 20%, es decir, un incremento de 200.000 pesos. Así las cosas, el salario actual pasaría del 1.000.000 de pesos a 1.200.000 pesos sin subsidio de transporte. El auxilio de transporte, por su parte, pasaría de 117.172 pesos a 140.606 pesos. Pero, ¿cuál es el argumento de las centrales obreras para este incremento? Para los sectores vulnerables, noviembre la inflación va en cerca del 14%, más 1,24 de productividad, estamos hablando del 15%. Y el 5% adicional es para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido en el transcurso del año. Para los analistas y gremios, un aumento superior al 15% podría traer consecuencias económicas, ya que se encarecen los costos para las empresas a puertas de una recesión económica donde el crecimiento y las ganancias serán bajas. Si tenemos una negociación que lleva un incremento relativamente alto de salario mínimo, quizás eso agregue las razones para pensar que en 2023 va a ser muy difícil continuar con esta senda de crecimiento que hemos visto en los últimos meses. El próximo lunes habrá una nueva reunión para definir el aumento del salario mínimo, cuyo ajuste sería el más alto en 23 años, ya que este superaría el 13%. Se espera que el próximo 15 de diciembre se conozca de cuánto será este incremento, ya que pese a las diferencias entre empresarios y trabajadores, hay buen ambiente para llegar a un consenso.